Cuando piensas en Corea del Sur, probablemente se te venga a la mente el brillo del K-pop, las películas que conquistan el mundo y una economía que parece estar siempre en alza, ¿cierto? Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada reluciente se esconde una realidad sombría que pocos conocen? ¿Sabías que la pobreza sigue siendo un problema serio allí? ¿Sabías que los ancianos están entre los que más sufren? ¿Has oído hablar de ancianas que se prostituyen para sobrevivir o de una barriada en la capital que es escenario de tragedias que los medios simplemente ignoran? Sombrío, ¿verdad? Pues prepárate. Hoy, el portal al desconocido abrirá el telón y revelará la realidad oculta detrás de la imagen perfecta de este país asiático. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Corea del Sur puede ser pequeña en territorio, pero su presencia es gigante. Ubicada en el sur de la península coreana, conecta Asia con Japón y está bañada por el Mar del Este. Su geografía está llena de contrastes. Rascacielos modernos comparten espacio con montañas que cubren gran parte del territorio, mientras lo antiguo y lo nuevo coexisten en armonía. Seúl, la capital, es un ejemplo de este encuentro. Templos centenarios conviven con centros comerciales futuristas a orillas del río Han, y cada calle cuenta historias de resistencia y transformación, con mercados rebosantes de cultura y comida callejera coreana. El 70% del país es montañoso, destacando el monte Hallasan, en la isla de Jeju. Este volcán extinto convierte a Jeju en un paraíso natural con playas, campos floridos y cuevas de lava. Ríos como el Nakdong y el Han fueron esenciales para la agricultura y el crecimiento del país, que se convirtió en uno de los tigres asiáticos. Las estaciones transforman el paisaje. Picos nevados en invierno, cerezos en flor en primavera. Y no podemos olvidar el mar amarillo, que no es exactamente amarillo. Su tono proviene de los sedimentos de los ríos chinos. Además de curioso, tuvo gran importancia histórica como ruta comercial y escenario de batallas. Número 2. Historia. La historia de Corea del Sur es una verdadera saga de desafíos, conquistas y transformaciones. Hoy conocida por sus rascacielos, tecnología de punta y cultura pop, su trayectoria está marcada por momentos decisivos. A inicios del siglo XX, Corea fue ocupada por Japón entre 1910 y 1945, periodo en el cual fue tratada como colonia, se explotaron sus recursos naturales y se reprimió la cultura local. Los coreanos fueron forzados a adoptar la lengua y costumbres japonesas, mientras muchos enfrentaban trabajos forzados. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, llegó la liberación, pero también la división de la península. La Guerra Fría resultó en la separación en dos territorios. Al norte, un régimen comunista liderado por Kim Il-sung, bajo influencia soviética. Al sur, una república apoyada por Estados Unidos. Pronto el conflicto escaló a la Guerra de Corea en 1950, un enfrentamiento devastador que terminó con un armisticio en 1953, pero nunca con la paz formal. Hasta hoy, la zona desmilitarizada divide la península, simbolizando la tensión constante entre ambos lados. En las décadas siguientes, el país pasó de una economía agrícola devastada a una de las que más crecen en el mundo, fruto de gran esfuerzo y sacrificio, con fuertes inversiones en educación, infraestructura y exportaciones durante el régimen militar, transformando a Corea en uno de los tigres asiáticos. Empresas como Samsung y Hyundai se convirtieron en íconos globales. Sin embargo, los desafíos continúan. Detrás de la fachada moderna existe un rostro menos comentado, incluso sombrío, que ahora conocerás. Número 3. Desafíos demográficos. Corea del Sur, como otros países, enfrenta el problema de una población que envejece rápidamente, con una esperanza de vida proyectada para alcanzar los 90 años hacia 2030, el país tendrá una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Pero el verdadero problema no es vivir más, eso en realidad es un logro. El problema es que Corea del Sur también ostenta la tasa de natalidad más baja del planeta, creando un enorme desequilibrio demográfico. Desde el 2015, el gobierno ha intentado revertir esta tendencia ofreciendo incentivos financieros como subsidios para vivienda y beneficios para familias con hijos.
pero hasta ahora los resultados han sido modestos. Con una población envejeciendo rápidamente y menos jóvenes para sostenerla, la presión sobre los sistemas de salud y seguridad social aumenta y el crecimiento económico corre riesgo de desacelerarse. ¿Y por qué tantas personas evitan tener hijos? Las razones son complejas. Largas jornadas laborales, salarios estancados y el altísimo costo de vida hacen que muchos jóvenes piensen 2, 3 o más veces antes de formar una familia. Criar hijos en un entorno tan competitivo y exigente no es tarea fácil. Además, las mujeres coreanas están cambiando sus percepciones y prioridades. Número 4. Machismo y desigualdad. Históricamente, y sobre todo en culturas asiáticas, las mujeres fueron criadas para ser sumisas, y aunque el mundo avanza en muchas áreas, esa sumisión aún se visualiza en varios aspectos. Un ejemplo está en China, donde hasta hoy las mujeres sufren estigmas y prejuicios si no siguen ciertas normas sociales. ¿Sabías, por ejemplo, que todavía existen ferias de matrimonio en plazas chinas donde los padres anuncian a sus hijos solteros como si estuvieran en un mercado? Además, hay cursos que enseñan cómo debe comportarse una mujer en el matrimonio, y lo más absurdo quizás sea la idea de que si el marido golpea, la esposa no debe responder ni solicitar el divorcio. Volviendo a las surcoreanas, la situación en Corea del Sur no es muy diferente. Muchas mujeres se enfrentan a una sociedad todavía extremadamente machista y prejuiciosa, aunque las cosas comienzan a cambiar. Cada vez más mujeres dejan de buscar parejas locales. Incluso surgió un movimiento llamado 4B, que significa los 4 no. No salir con nadie, no tener relaciones íntimas, no casarse y no tener hijos. Mientras en los dramas televisivos los hombres coreanos pueden parecer príncipes perfectos, románticos y atentos, la realidad, según muchas mujeres, es muy distinta. Una encuesta reciente indica que alrededor del 65% de las mujeres en el país no quieren casarse ni tener hijos. ¿Y por qué? El alto índice de violencia doméstica hace que, para muchas, el matrimonio sea solo una puerta a problemas mayores. El machismo estructural está presente en todos los ámbitos. Para que te hagas una idea, un político de Seúl llegó a culpar a las mujeres por el aumento de tragedias que involucran a hombres en el país, alegando que al incorporarse al mercado laboral, las mujeres les robaban empleos, lo que según él, las alejaba del matrimonio y llevaba a los hombres al suicidio. Por eso muchas mujeres se distancian. El resultado: bajo interés en el matrimonio, natalidad casi inexistente y una generación cada vez más desilusionada con formar familia. Y si piensas que los desafíos terminan ahí, estás equivocado. Detrás de todo el brillo cultural y la tecnología de punta, existe un problema sombrío: la pobreza. Número 5. Parásito y Round 6 de la vida real. Detrás del brillo de las vitrinas tecnológicas y del éxito económico de Corea del Sur, se esconde una realidad sombría que rara vez recibe atención. Aunque el país ocupa el puesto 23 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, por delante de naciones como Italia, Francia y España, más del 16% de los surcoreanos viven en pobreza. ¿Conoces aquel dicho de que el arte imita la vida? En Corea del Sur no podría ser más cierto. La pobreza y la disparidad entre clases fueron expuestas de manera brutal en la película Parásito y en la serie Round 6, que llevaron a la pantalla la realidad de muchos surcoreanos. Mostrar las vidas paralelas de quienes lo tienen todo y de quienes apenas logran sobrevivir. En el caso de Parásito, por ejemplo, vemos un retrato de los sótanos, las famosas casas subterráneas que se han convertido en un símbolo de desigualdad y son una de las pocas opciones accesibles en el mercado inmobiliario notoriamente caro de Seúl, habitadas por jóvenes y personas de bajos ingresos. Estos sótanos surgieron en la década de 1970 como búnkeres construidos en medio de las tensiones con Corea del Norte. Y con el paso de los años y la modernización de Seúl, el gobierno permitió que se usaran como residencias para albergar a migrantes de zonas rurales. La realidad de estas viviendas es dura. Mala ventilación, problemas de drenaje, filtraciones de agua, infestación de insectos, exposición a bacterias y rutas de escape limitadas.
pero con el aumento de los precios de los inmuebles, los sótanos siguen siendo la opción más accesible para muchos, convirtiéndose en un símbolo doloroso de la desigualdad en una de las ciudades más ricas del mundo. Esta desigualdad se hizo aún más evidente en 2022, cuando lluvias torrenciales, las más intensas en más de 100 años, causaron inundaciones en barrios al sur del río Han. Muchas de estas viviendas quedaron anegadas. Y trágicamente, algunas familias que no lograron salir a tiempo perdieron la vida. Tal vez, en algún momento te hayas topado con imágenes de cerros con muchas casas en internet. A primera vista podrían recordar a los cerros de Brasil con sus favelas, ahora muchas veces llamadas comunidades, que dominan el paisaje de las grandes metrópolis. Estas comunidades pueden asustar, pero son comunes en países en desarrollo. Y cuando hablamos de favelas en la 14ª economía más grande del mundo, parece difícil de creer, pero existen en Corea del Sur. Un ejemplo es el barrio Gamson, que comenzó a formarse cuando el gobierno cedió el área a personas que quedaron sin nada tras la guerra. Sin alternativa, muchos pasaron a vivir en condiciones precarias en las laderas de la montaña. Con el tiempo, Gamson fue revitalizado. Artistas se reunieron para pintar las casas y esparcir obras de arte por las calles, atrayendo turistas. Hoy el barrio es conocido por sus casitas, callejones estrechos y esculturas, siendo muy visitada la estatua del Principito junto a un zorro, donde mucha gente hace fila para fotos. Pero en el corazón de la capital, Seúl, existe una favela que no tuvo la misma suerte. Menos de 5 kilómetros separan mundos de lujo y pobreza. Imponentes rascacielos, tiendas de marcas internacionales y bares de moda contrastan con cientos de chozas hechas de metal, madera y mantas que sirven de refugio para unas 2.000 personas viviendo en condiciones impactantes, especialmente comparadas con el lujo circundante. Este asentamiento ocupa 58.000 metros cuadrados en el corazón de la zona más rica de Seúl, donde la mayoría de las casas no tiene baños ni calefacción adecuada, algo crítico en los inviernos fríos de la ciudad. Su origen se remonta a la década de 1988, cuando en los meses previos a los Juegos Olímpicos, el gobierno desalojó habitantes cercanos a los nuevos estadios para mostrar al mundo un país moderno. Los desalojados ocuparon terrenos privados, creando una comunidad marginada, fruto de la necesidad y exclusión. Hoy sus habitantes sobreviven con trabajos informales, como la recolección de cartón para reciclaje o servicios esporádicos, apenas asegurando sustento. Pero no solo temen a la pobreza. Corea del Sur implementa programas de urbanización controvertidos que desalojan a poblaciones de bajos ingresos para dar lugar a desarrollos de alto nivel. Vivir en una favela es sinónimo de fracaso absoluto, y las autoridades constantemente intentan removerlos, demoler casas e instalar puestos policiales. En 2012, con el auge de Gangnam Style, la pobreza junto al lujo se hizo aún más evidente y surgió un proyecto de desocupación acelerada. En 2014, un gran incendio volvió a poner a la favela en el foco mediático. En 2023, otro incendio destruyó 60 casas, con bomberos luchando 5 horas para apagar las llamas alimentadas por chozas de cartón y madera. Las autoridades prometieron reubicación digna, pero nadie sabe a dónde irán los habitantes. La situación se vuelve aún más sombría al considerar a los ancianos. La presión por tener éxito en una Corea moderna y occidentalizada convirtió al país en líder absoluto en suicidios entre naciones desarrolladas, con unas 14.000 muertes anuales. El impacto afecta especialmente a los ancianos. Se estima que más de 400 mujeres entre 50 y 70 años circulan diariamente por el parque Jongmyo ofreciendo sus cuerpos para sobrevivir. Sin seguro, desempleo, pensiones o asistencia médica adecuada, muchos ancianos carecen de ahorros, jubilación o apoyo familiar. Casi la mitad vive en pobreza. Y alrededor del 70% de los jubilados recibe solo el 5% del salario promedio. No hay estadísticas sobre suicidios en favelas, pero el clima de tensión es permanente. Este panorama sombrío evidencia desigualdad extrema, violencia, exclusión y tragedias humanas. ¿Conocías este otro lado de Corea del Sur? ¿Qué parte te sorprendió más?
para quienes disfrutan de contenido sobre historias únicas e inesperadas alrededor del mundo, sigan explorando con nosotros. Muchas gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima.